Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, recibimos tu palabra, ella está bendita. Amén. Este es un relato que está cargado de evangelio, cierto, de puño y letra de un evangelista, pero más allá de eso, tiene unos detalles este relato en su contexto inmediato que lo hace muy especial y al mismo tiempo muy reflexivo. Porque, por ejemplo, un detalle a mencionar es esta actitud de Juan el Bautista. Juan el Bautista había empleado su tiempo, había empleado sus recursos para discipular a sus seguidores. Y de repente, cuando Jesús está pasando por allí y está diciéndole a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, e inmediatamente dos de ellos se van detrás de Jesús. Eso significa que Juan el Bautista está viviendo un desprendimiento, porque Juan el Bautista invirtió tiempo, esfuerzo, y ahora se está desprendiendo de su mayor capital. ¿No cree usted que cuando uno habla de capitales solo está hablando de dinero? El mayor capital que tú puedes entregar es lo que tú les das al otro: tu tiempo, tu vida, tus afectos. Y esa persona se lleva lo tuyo. Miren a los padres. Un papá le entrega toda su vida a su hijo, y un padre envejece dándole lo que a su hijo le hace falta: la contención, el amor, el abrazo. Y la juventud de ellos es nuestra vejez, porque uno celebra que se han puesto jóvenes, pero para que ellos se pongan jóvenes, tu vida se fue agotando. Si un hijo se lleva la vida, se lleva tu respiro. Un hijo te lleva tus años de vida, lo que tú dejaste de hacer, lo que tú te negaste, lo que tú renunciaste por estar allí para verlo crecer. Tu mayor capital no está en el dinero que tú le das a alguien, sino lo que tú le das al quien amas. Porque cada persona que tú amas se lleva, disculpen la grosería, un pedazo de tu vida. Se llevan tus mejores años. ¿Saben lo que significa desprenderse de eso? Juan le había dedicado todo su ministerio a estos muchachos.
y se están yendo. Se están yendo detrás de Jesús. Es el mayor capital que tú pierdes. Y Juan el Bautista es el modelo de un desprendimiento de vida. El siguiente o el segundo detalle que tiene este interesante, sencillo relato del Evangelio es que Jesús tiene una particularidad de achicar distancias. Dos discípulos se desprendieron de Juan el Bautista y comenzaron a seguir al Cordero de Dios. Y dice el texto que Jesús se dio vuelta, usando palabras centroamericanas, se volteó. O sea, si Jesús no se daba vuelta, ellos hubieran seguido detrás de él quién sabe cuánto tiempo. Pero Jesús decidió acortar la distancia. San Agustín dijo: ni siquiera hubiéramos podido empezar a buscar a Dios si Dios no nos hubiera encontrado antes. Por eso Él tiene que decir algo así como: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes. O sea, si hay alguien que ha achicado la distancia con nosotros, no hemos sido nosotros, ha sido Él. ¿Saben por qué? Porque es una gran lección de la vida desprenderse del patrimonio que le hablé. Pero no es menos complejo la distancia. Vivir a distancia de lo que tú quieres es frustrante. Ellos querían estar con Jesús, pero estaban a distancia. Estar a distancia de lo que tú amas, vivir a distancia de los sueños que tú tienes, vivir a distancia de lo que tú buscas, es lo peor que le puede pasar a una persona, porque entre lo que tú quieres y donde tú estás, ese espacio de distancia es un perfecto espacio para la conjetura. Y como tú no llegaste todavía a donde vas, lo que te une con lo que tú quieres es la imaginación. ¿Aló? ¿Y tú te conectas con tu presente en relación de lo que tú quieres llegar, imaginando? Y luego descubres cuando llegas que lo que te imaginaste no es cierto, no es como tú imaginabas, no es como tú te pensabas, no es como tú lo querías. Y la gran desilusión que producen las personas es encontrarse con que lo que alcancé no tiene nada que ver con lo que imaginé, porque lo que imaginé surgió en la distancia. La gente dice: ya me veo, me veo entrando al mar. Y cuando llega, el agua está helada y no entra nunca. Porque una cosa es lo que tú imaginas cuando estás distante. La gente en la distancia ama más, porque la gente en la distancia olvida los malos ratos, exacerba las virtudes que pueden ser pocas, por un proceso de negación psicológico, neutraliza el mal recuerdo y solo se aferra al recuerdo bueno. En la distancia se ama más, porque en la distancia solo tú dibujas lo que quieres de la persona. Pero cuando tú te acercas a ella, se te pasa el amorío. Ya lo quieres agarrar del cuello y dices: ¿para qué vine? Tanto esperar, no tanto imaginar. Pero Jesús está achicando distancia. Él siempre ha hecho que las cosas sean más sencillas. Y otro detalle que menciono en este texto del Evangelio es esta gran pregunta del Señor:
Se dio vuelta, achicó distancia, hizo que los discípulos se encontraran con lo que buscaban con él. Y les hizo una pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Porque les preguntó esto porque tal vez eran legalistas que buscaban una conversación sutil, o quizás eran oportunistas, ambiciosos, que buscaban un puesto, o a lo mejor eran nacionalistas que buscaban un demagogo, o eran hombres humildes que buscaban esperanza, o quizás eran pecadores que buscaban una luz en el camino. Sin embargo, es una pregunta que vive, que convive con nosotros y que siempre está vigente. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Jesús fue directo. ¿Qué buscan? Muchachos, ¿qué buscan? ¿Honor? ¿Tú qué buscas? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Ganar? ¿Vencer? ¿Paz? ¿Esperanza? ¿Una vida segura? ¿Amor? ¿Guerra? ¿Venganza? ¿Qué es lo que buscas? Y en cada experiencia de vida hay que hacerse la misma pregunta: ¿qué buscamos? ¿Qué buscas esta noche? ¿Qué viniste a buscar a este culto? ¿Una religión? ¿Calmar conciencias? ¿Desahogar situaciones que golpearon el alma? ¿Lidiar con actitudes esclavizantes? ¿Un poco de paz? ¿Quietud? ¿Qué buscas? Y en todo caso, ¿cómo lo buscas? Cuando dices buscar al Señor, ¿a quién estás buscando? ¿Al Quirios? ¿Estás buscando al dueño de tu vida? ¿Al soberano? ¿Al jefe? ¿Al máxima autoridad? ¿O solo estás buscando un milagro? ¿Qué buscamos? ¿Una buena economía? ¿Tener un buen auto? ¿Una casa? ¿Tener una mujer bonita? ¿Un hombre que me ame? ¿Qué busco? ¿Una familia? ¿Estabilidad emocional? ¿Qué buscas cuando dices buscar a Dios? Jesús se dio vuelta, achicó la distancia con una pregunta sorprendente: ¿qué buscan? ¿Y tú qué buscas? ¿Yo qué busco? ¿Sentirme bien? ¿Sentir paz? ¿Resolver problemas? ¿Salir de una adicción? ¿Su presencia? ¿Su gloria? ¿Un milagro? ¿Su rostro? ¿Sentir su mano sobre mí? Todo el mundo siempre busca algo. Todos buscamos algo. La pregunta es: ¿a qué hizo Jesús? ¿Qué buscas? Porque si tú no sabes lo que buscas, eres un perfecto perdido en esta vida. Pero también puede ser que buscas lo que no sirve para nada. Tal vez buscas lo que nunca alcanzarás. Tal vez buscas lo que jamás te servirá. Yo creo que es una pregunta fuerte. ¿Qué es lo que busco? Y vuelvo a decirle:
¿qué has venido a buscar? Hay otro pasaje de la Biblia donde el Señor dice: ¿qué viniste a ver? ¿Una caña cascada por el viento? ¿Qué es lo que vinimos a ver? Y entonces, cuando Jesús le hace una pregunta a ustedes: ¿qué buscáis? Ellos le contestan a Jesús con otra pregunta. A ver, siendo honesto, ¿a cuántos de ustedes les fastidia que le contesten con una pregunta cuando usted preguntó? Levante la mano, no va al infierno. En todo caso vamos todos juntos. Pregunto: ¿qué hay de comer? Respuesta: ¿qué quieres? Pero yo pregunté. ¿Por qué me contestas con una pregunta? ¿A qué hora salimos? ¿A qué horas quieres ir? Pero cuando uno pregunta, quiere respuesta, no otra pregunta. Gracias por su entusiasmo. No se va a aplaudir, apláudalo. Pero es la vida. Dije, es la vida. ¿O usted nunca le preguntó a su esposa: ¿qué hay de comer? Y ella, en lugar de decirle: bueno, hay esto y esto, dice: ¿qué quieres comer? Y usted contesta: lo que hay. Y ella dice: lo que tú quieras. Y estamos media hora sin saber. Bueno, ¿sabes qué? No como nada. ¿Qué diálogo este? Así que ellos devolvieron la pregunta: ¿qué buscáis? Con otra pregunta: ¿dónde moras? Rabid, que es un título en griego que significa mi gran hombre. ¿Dónde moras? Algo así como queremos estar con una charla, queremos permanecer contigo. Entonces vuelve a tomar sentido la pregunta de Jesús: pues ¿qué están buscando? ¿Verlo o conocerlo? ¿Tocarlo o que me toque? El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es uno de los salmos más extraordinarios, porque habla de las virtudes que alguien tiene si se atreve a encontrar donde mora Dios y morar con Él. No temerá a pestilencia nocturna, ni a mortandad, ni a peste que en el día destruya. Caerán 1010 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová como esperanza, como habitación tuya. Debajo de sus alas estaré seguro. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. ¿Qué buscas? Jesús entonces, en el juego de palabra, preguntó: ¿qué buscáis? Ellos preguntaron: ¿dónde moras? Y Jesús volvió a preguntarle: venid, vengan y vean. Eso significa, en términos de un maestro: venid, pasemos tiempo juntos. Eso significa: descubran lo que solo se puede descubrir por la revelación. Es cuando tú encuentras a Dios, hay cosas que te son reveladas. Gracias. Hay cosas que te son reveladas. Gracias. Hay cosas que te son reveladas.
Te lo voy a decir de nuevo porque hay personas que le hacen un arte muy difícil a la revelación. La revelación no es una virtud espiritual para espiritualoides. La revelación significa que una verdad que siempre existió, pero tenía un velo delante de ti, tú no la veías, y lo que hace el Espíritu de Dios a través de su palabra es correrte el velo y dice: mira, ves, eso siempre existió. Cuando yo me acerco a Dios y cuando lo busco a Dios, hay verdades que nunca entendí, hay preguntas que nunca recibí respuesta, hay cosas que nunca pude comprender, pero el Señor me corre el velo y hace que yo entienda, que comprenda. Ahora, si tú buscas esta noche paz, la tendrás, pero vienes a buscar muy poco. Es que está lloviendo para que no se anime a irse, porque no puede buscar un paraguas, no hay. Si usted busca felicidad, si usted busca contención, la va a tener, pero eso es muy pobre. Si vino a buscar eso, es muy pobre. Usted tiene que venir a buscar una revelación. Señor, muéstrame verdades que no pude entender en la vida. Muéstrame la verdad de cómo hacer esto, de cómo invertir aquello, de cómo tratar a mi hijo, de cómo comprar la casa. Córreme el velo y haz que yo pueda ver lo que necesito ver. Y luego dice un detalle más: era como la hora décima. La Biblia tiene una manía de señalar la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, y ahora está diciendo la hora décima. O sea, ellos se encontraron con Jesús. Jesús achicó la distancia. Jesús le hizo una pregunta profunda: ¿qué buscan? Ellos querían saber dónde él moraba. Jesús los invitó a estar con él y revelarle verdades, y todo eso ocurrió a la hora décima. Eso significa que hay una hora para todo en la vida. Algunas madres se acuerdan perfectamente la hora: mamá, ¿a qué hora nací yo? A las 2:15 de la madrugada de ese martes que llovía. Tienen grabadas las horas importantes de la vida. Hay gente que se recuerda muy bien a qué hora firmó, iba a decir una grosería, la sentencia. Digo, a qué hora firmó en el registro civil su mejor momento con su esposa para sellar el pacto de amor. Hay gente que se acuerda a qué hora, de qué día se casó, a qué hora se recibió. Y hay gente preciosa que conlleva en lo más profundo de su ser el día y la hora que se convirtió. ¡Qué belleza! Yo lo recuerdo. Era aproximadamente las 20:30 de la noche, en una capilla de madera, en una iglesia de piso de cemento, paredes de madera, chapa de fibrocemento. Y de repente el predicador es un llamado, y en una iglesia sumamente ortodoxa, el Espíritu me levantó y me llevó casi flotando al altar. Yo recuerdo el día y la hora. Tenía 14 años. Hay una hora para que tú cambies. Hay una hora para que se rompan esas ataduras en tu casa. Hay una hora para que la paz venga a reinar de una vez por toda en tu familia. Hay una hora para que salgas de ese vicio. Hay una hora para que tu marido se convierta. Hay una hora para que tu hijo se convierta. Hay una hora para que tu padre se convierta. Y hay una hora para ti. Y concluyo nuestro pensamiento con los protagonistas que aparecen. Simón Pedro. No se dirá más tu nombre Simón, sino Cefas, que traducido en el griego es Petro.
que traduce como pedazo de piedra. Pedro, pedazo de la roca. Qué interesante. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Levante su mano los Pedros. Vamos, no la baje, levántela. ¿Qué? ¿Y el resto? Pedro es un temperamental. Pedro es un sanguíneo. Pedro no le gustó lo que le vinieron a hacer a Jesús y sacó su espada y le rebanó la oreja a un sujeto. ¿Te imaginas tú con una espada? La de orejas que quedan en el suelo. Y un seguidor de Jesús con espada. Bueno, es un partido político, celotes. Pedro pertenecía a los celotes, y los celotes es un partido político que lleva espada. Y Jesús no se mete en asunto político. Le dijo, bueno, véngase con la espada, muchacho. Qué interesante, Jesús nunca le ordenó a Pedro que cambie su carácter. Jamás. Lo que hizo Jesús es direccionar su carácter. Y con el mismo atrevimiento con que se llevaba al mundo por delante, y con la misma temeridad con la que le cortó la oreja a uno, se paró frente a miles y dijo: habéis matado al autor de la vida, arrepiéntanse. Y 3,000 se arrepintieron. Y por último, el otro protagonista es interesante: Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este Andrés es para mí el protagonista por excelencia, porque Andrés había conocido a Jesús. Andrés ya seguía a Jesús. Andrés creía en Jesús y fue a buscarlo al endemoniado de su hermano. Vente para aquí, te voy a presentar. Encontramos al Mesías. Y cuando se lo presentan, Jesús se queda pegado con Pedro y le dice: no serás Simón, serás Pedro. Y a partir de ese momento Pedro recobra un protagonismo impresionante. Y Andrés desapareció. No se habla más de Andrés. Creo que por las perdidas se me vuelve a mencionar. Imagínense, Andrés pudo haber dicho: Señor, ¿cómo es esto? Yo te conocí primero, yo te busqué primero, yo lo traje a él, y yo ¿dónde quedo? ¿Me olvidan a mí? Andrés sirvió para conectar a su hermano con un propósito. Y hay que tener una grandeza para que alguien pase el anonimato y dejar que otro resplandezca. Hay un Pedro temperamental, pero hay un hombre que lo conecta. ¿Sabes que a veces en la vida tú eres Pedro? Pero muchas veces tal vez seas Andrés. Tal vez Dios te use para conectar a otros, para conectar a tus hijos, para conectar a tu familia, para que conozcan a Jesús. No te sientas olvidado, no te sientas olvidada. Sin el Andrés nunca hubiera habido un Pedro. Para mí es en la historia de la Biblia más importante Andrés que Pedro, porque está lleno de gente con propósito que nadie las conecta. Hay gente linda que nadie las conecta con Dios. Y tú tal vez alguna vez en tu vida seas un Andrés, que estás en el Señor para conectar a otros, para que se salven y tengan una vida en victoria. La pregunta de Jesús fue directa: ¿qué buscáis? Tú, ¿qué buscas? ¿Qué viniste a buscar hoy? ¿El sermón de una persona? ¿Con sus modismos? ¿Su manera de expresar? ¿Tres alabanza? ¿Qué viniste a buscar?
Porque si has venido a buscar a Dios, pues entonces encuéntrate con Él. Cierre sus ojos.